Feliz domingo para todos, bienvenidos a este nuevo episodio de tu programa Hijos del Trueno, programa número 66 de este domingo 18º del tiempo ordinario. Nuestro programa se transmite en vivo y en directo desde los estudios de Yarañaé, aquí en la parroquia San José Obrero. En este nuevo episodio vamos a estar hablando de cosas muy interesantes y de un pedido especial de nuestros seguidores, ¿verdad? Después de esta pausa pequeña que tuvimos por cuestiones familiares, estamos otra vez con todo para acompañarles a ustedes cada domingo en esta mañana y hacer este domingo un poco diferente. Y como siempre, que me acompaña para que este programa sea del agrado de todos ustedes, mi hermano, co-conductor y compañero y amigo. Feliz Día de la Amistad, amigo Derlis Bordón. Feliz día, Charlie. Feliz día a nuestro productor también por el Día de la Amistad. Hoy nos regaló un chupetín. Yo tengo un bomboncito que le voy a regalar también al productor. Qué lindo detalle, ¿sí? Qué lindo detalle el productor, sí. Y sí, después de ausentarnos por unos temas familiares, estamos nuevamente hoy, domingo, con la audiencia. Ayer también fue un día festivo para nosotros, tuvimos el cumpleaños. Nuestra mamá estaba de cumpleaños, así que pasamos muy bien, Charlie. Sí, muy lindo, ¿verdad? Un gran saludo a la señora Blanca, viuda de Bordón, que es su primer cumpleaños que pasa sin su querido marido, que es nuestro padre, que durante tantos años nos acompañó. Fue un momento muy especial, ¿verdad? Algo en el cual era algo así alegre, pero a la vez un poco así tipo, no sé, melancólico. Pero dentro de todo lo pasamos bien, con toda la familia, todos los nietos, todos reunidos, así que fue un lindo domingo, Derly, fue un lindo domingo entre todos. Sí, un festival de postres que nos deleitaron así para que la gente pueda elegir el postre que quiere. Obviamente nos faltó la frutilla en este mes, que es tan o sea, en todos lados, es la frutilla, sí, la frutilla no podía faltar. No podía faltar, así mismo. Y como siempre, nos ponemos entonces en presencia de nuestra Madre María, a la vocación de la Virgen de Cacupé y a nuestro protector San Miguel Arcángel, ¿sí? Con nuestra banderita de Paraguay. Hoy damos inicio entonces a un santo que en realidad no es muy conocido, Charlie, a pesar que te han solicitado hablar sobre ese santo, sí. No es un santo muy conocido. No, muy poco se lo conoce. Es más, en el calendario litúrgico tenés que buscar un poquitito, hacer un poquitito de investigación para encontrar este santo, pero no por ello deja de ser importante, y es por eso es que queremos rescatar, a pesar del pedido que fue específico, ¿verdad?, para tocar a este santo. Toca un tema muy importante en el mundo de hoy, la figura de este santo que vamos a hablar, porque como renuncia a cosas terrenales, algo que siempre a nosotros nos toca, que es lo que vamos a ver, por amor a Dios y por amor a su fe. Entonces, como ejemplo de renuncia a su fe y de fidelidad a esa fe, es lo que hoy vamos a hablar de San Fabio de Mauritania, a pedido de nuestro fiel seguidor, don Fabio Vallovera. Entonces vamos a hablar de su santo ahora. Se celebra cada 31 de julio. Cada 31 de julio se celebra. Entonces, hoy vamos a estar hablando de este santo. Para empezar, por ejemplo, vamos a decir que San Fabio de Mauritania, como su nombre lo dice, viene de la antigua Mauritania. Creo que ahí hay un mapita que podemos ver, en el cual está dentro de la parte de África, está en la puntita, ahí está, ¿viste? Está prácticamente donde se encuentra ahí con España. Bueno, esa era la antigua Mauritania. Creo que ahora está Marruecos y España. Marruecos y España está por ahí, sí. Pero siempre estaba en la parte de África. Bueno, él era un soldado que estaba, o sea, que es de ahí, nació ahí, pero él fue soldado romano. Un soldado que tuvo un papel muy importante dentro de su pelotón, de su legión, no sé cómo se llamaba, ¿verdad? Pasó o sea, hay poco, como les dije, hay muy pocos datos acerca de su vida. Lo único que podemos decir es que durante su niñez se desarrolló dentro de su natal Mauritania, pero fue absorbido por sus padres en la fe católica, hasta que lo llevó estando ya allí con los romanos, y ahí es donde podemos ver que su vida cambia drásticamente, ¿verdad?
¿Qué dice, por ejemplo, del siglo IV de Ehrlich ahí, acerca justamente del Imperio Romano de San Fabio? Y ahí lo que no podemos ver que como ya era imperio romano, sí, agarraba todo el pueblo del norte de África. Sí, él era, como dijiste, él era un ciudadano romano, ¿está? Y fuera de ese cristianismo originario de Mauritania, entonces él venía de esa provincia. En aquella época, en realidad, Charlie, muchos hombres servían a ese ejército romano, sí, muchos hombres. Él por eso estaba en el ejército romano y era de una unidad militar, era militar. Ah, era militar, él era un o sea, militar, soldado sí. militar. Sí, pero en relación a que en esa época había militares que llevaban las espadas, pero él llevaba la bandera, él llevaba el estandarte. Él era una persona que llevaba el creo que estandarte. hay los que llevan el estandarte, los que llevan, ahí está justamente, hay otros que llevan los símbolos, Sí. hay otros que creo que llevaban qué sé yo, estos cuernos así, o sea, y eso creo que de acuerdo al rango del soldado, ¿verdad? Así Cuanto mismo. mejor o mayor el rango, lleva cosas. Pero están los centuriones que ya llevan, creo que los cascos con esas plumas así que se van a ver. O sea que su cargo era bastante importante. Sí, sí, y aún así él decide hacia la religión católica, teniendo Sí. ese lugar jerárquico dentro de lo que es el ejército romano, él aún así va hacia la religión católica. Por eso es interesante la vida de este santo, ¿sí? Que en realidad su nombre si uno quiere buscar en todo lo que es la parte de los santos, tiene que buscar por el nombre romano, no por el nombre de Fabio, no va a traer. No le va a traer, ¿verdad? No, tiene que buscar hacia ese lado, así que Fabius. Ah, Fabius. Sí, Fabius, y ahí busca y te va a traer y tenés que poner tu fiesta festiva también. Por eso es muy difícil ubicarle a este santo, ¿sí? Sí, y es bastante antiguo. Lo importante es de que uno de los primeros ya conversos al catolicismo de la época de los romanos, ¿verdad? Es importante un poco destacar que en aquella época los estandartes no solo simbolizaban, qué sé yo, era de una, por decirte, de una legión, o este era de otra legión, la 50ª legión, no. El estandarte no solamente simbolizaba la identidad de donde a cual pertenecía, sino también era un símbolo de deidad, que le rendían un culto de Dios a sus estandartes o a lo que representaban los estandartes. Que si nosotros ahora, en este mismo momento, hacer un paralelismo de cuáles son los estandartes que le lleva a la gente ahora, para que vean, podemos decir que, por ejemplo, ahora mismo nosotros en nuestro día a día, podemos tener en nuestra vida el estandarte del dinero, por ejemplo, en el cual se le tiene como un Dios y se sigue, y hay mucha gente que le sigue, o el estandarte del poder. Que gran gente hasta le sacrifica hasta a sus hermanos propios, a sus hermanos compañeros, todo por adquirir más poder. O sea, sacrifican a su otro hermano cristiano para seguir y tener poder. La fama, por ejemplo. La gente, por el estandarte de la fama, vende su moral, vende su vida, se vende todo por seguir ese. O, por ejemplo, el egoísmo, que es lo más triste, porque hace de que su deseo o su interés prime por encima del prójimo. Sí. Y el principal ejemplo uno de los principales mandamientos era justamente ama a tu prójimo como a ti mismo. Va en contra del prójimo de Dios. Lo que podemos decir entonces es que San Fabio, él, al darse cuenta de que los estandartes están siendo considerados como un ejemplo de deidad a seguir, él renuncia a eso. Y dice que, según las crónicas y lo que se relata, es que tiró su estandarte frente a su comandante y en ese momento fue apresado, obviamente. Y se le instó a través de torturas para que se retracte. Deje su vida de cristiano, ¿verdad? Para que vuelva a adorar a su estandarte, ¿verdad? Y él dijo no. Entonces fue ahí
muerto. Según se conoce por la tradición romana, Sí. la muerte es por decapitación al soldado romano. Sí. Creo que hay una escena, no sé si vos llegaste a ver El Gladiador, la película. Sí, Gladiador. Bueno, El Gladiador fue muestra una escena de cómo morían antes los soldados romanos. Se le pone de cabeza y viene uno, y tipo la espada samurai, le corta, pero él, no sé si recordás que Russell Crowe pide de que se le mate como un romano verdadero, sino que así, de forma vertical la Sí. espada. Esa era la manera en que murió San Fabio, por su fe. Por lo tanto, es considerado uno de los primeros mártires también por defender y rechazar las deidades y abrazar la fe católica de Erling. Qué bueno, qué interesante es la vida Sí, de Fabius. bastante interesante. A mí me gusta mucho porque no todos son tan valientes como para defender su fe y rechazar las cosas que tiene o que el mundo te ofrece. Si vas a estar entre irte a la misa o irte a farrear con los muchachos por el Día de la Amistad, la gente se va a ir nomás Sí. a festejar el Día de la Amistad en vez de irte a saludarle a Dios en el domingo a la misa, ¿verdad? Sí, sí. Es todo un tema. Entonces, la fe tan fuerte y poderosa que tenía San Fabio es para que nosotros podamos imitarle y también para analizar cuáles son tus estandartes que vos estás teniendo como prioridad antes de Dios. Tipo, ¿qué? ¿Le rezás todos los días o estás en el estandarte del TikTok todo el día? ¿Estás todo el día con las redes sociales o estás con el mensaje del Evangelio? ¿Estás leyendo? O sea, ¿qué estandarte es el que vos estás llevando? Entonces, San Fabio nos enseña un poco ese momento de análisis, de que nosotros veamos si estamos nosotros renunciando a todo por Dios. Buen mensaje. Un mensaje. Buen ¿verdad? mensaje, ¿Qué buen nos- mensaje. Sí, señor. Y bueno, vamos a... hoy no trajiste tu número de contacto, Charlie. ¿Eh? ¿O no? Vamos a tener que usar mi número. 81-494-003. Ah, Ahí vamos. sí, el teléfono nos traje hoy, así que los mensajes no vamos a estar No, podiendo le, recibir, sí. le pedí a que le Sí. pase el mío para que hoy si la gente se quiera contactar, Sí, se van a contactar de mi número que va a aparecer dentro de un rato. ¿Sí? Y los que me conocen pueden a mi número personal y no hay problema, voy a estar leyendo, pero generalmente muy poco, pero hoy nomás lo que nos trae mi teléfono. Bueno, ¿seguimos o hacemos un pequeño corte? ¿O seguimos? ¿Corte, Hernando? Dale, corte. Ahí está. Nuestro director nos dice que vamos a un pequeño corte y luego continuamos con el tema de hoy, que es muy interesante. El tema de hoy es... ¿cuál era el tema de hoy? Era Neurociencia y religión. neurociencia y religión. Después de este corte. Estamos de vuelta con tu programa Hijos del Trueno. Importante. El momento de ahora es el momento de leer los mensajes. Y tenemos un mensaje muy importante de nuestro gran oyente, el amigo Carlos María Marín Romero, que desde ya le estamos agradeciendo por el mensaje, que se acuerda de nosotros y se acuerda también de nuestro padre, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Marín, y fuerza por tu recuperación. Estuvo un poco en cama estuvo un enfermito, así que fuerza y que te recuperes más completamente en tu casa a cargo de mi queridísima madrina, ¿verdad? Que seguro que me va a estar escuchando también Sí, seguro. la madrina. Decirle nomás a Marín que a veces hierba mala nunca muere. Yo O sea sé que- que él se va a recuperar. O sea, Así que- o sea, difícilmente se empeore así. no, es difícil. Rápido, ahí difícil, está. Así es, o sea, fuerza Marín. Ahí está. Entonces, Marín, tenés mucha esperanza, o sea, no hay Sí. problema, ¿verdad? Bueno, a todas las otras personas, ¿verdad? Que quieran enviar mensajes, están nuestros mensajes de nuestros teléfonos privados de momento, porque nuestro teléfono no vino, ¿Qué le ¿verdad? pareció ya? Ah, ahí está. Ese sí ya, en ese. Es que, ahí está. Ese. Sí, Ahí. sí. Envíenos más un mensaje. Bueno, el tema de hoy, es un tema bastante interesante, ¿verdad? Y para poder entrar más o menos en calor y de qué es lo que vamos a estar hablando, vamos a estar hablando un poco más de la parte íntima del ser humano. Y vamos a lanzar una pregunta, ¿verdad? Para que lo analicen. ¿La neurociencia mata el alma o solo cambia el mapa de lo que podemos medir?
Ahora, mucha gente a lo mejor se van de preguntar qué es lo que es la neurociencia. Bueno, yo voy a darle una pequeña introducción de qué es lo que es la neurociencia para después entrar de lleno. La neurociencia es el estudio científico del sistema nervioso, enfocado en el cerebro y las neuronas. Explica cómo este sistema controla los pensamientos, las emociones, la conducta y las funciones vitales del cuerpo. ¿Qué es lo que estudia en realidad la neurociencia? La estructura cerebral, las redes neuronales, las funciones mentales. Entonces, ¿para qué sirve? Y sirve para ayudar a entender y tratar las enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la depresión. En la educación, en el campo educativo, es para mejorar las técnicas de aprendizaje basadas en cómo capta información nuestro cerebro y la retiene. Y en la parte tecnológica permite avanzar en el tema de la inteligencia artificial y las prótesis conectadas a nervios, qué sé yo, para estas prótesis de manos o piernas, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que es la neurociencia. Derly. Sí, pero después de los conceptos que nos dio Charlie, lo que nosotros tenemos que entender es que la ciencia no puede explicar todo y no tiene todo lo último. Acuérdense que el ser humano no puede reducirse a solamente materia. Claro, Eso es. así es. Entonces, si bien la ciencia y la fe no se pueden contradecir, la neurociencia lo que tiene que hacer es un poco trabajar con lo cuantitatible. La ciencia lo que hace es trabajar con lo cuantitatible y la filosofía lo que hace es trabajar con la parte del marco, de lo que es la parte persona, como el bien, la bondad, el significado del alma. Entonces, esas son cosas que la neurociencia no nos puede en ningún momento explicar de Así alguna es. otra forma, ¿sí? Así. ¿Y por qué es interesante este tema de hoy? Porque la neurociencia también entra un poco en el campo donde está acá mi hermano querido a mi lado, que es la neuromarketing, el neuromarketing. Claro. Y justamente explicando lo que dijo Charlie, que uno empieza a estudiar todo, cómo trabaja el cerebro, las neuronas, etcétera, etcétera, puede ir en contra de algo antiético, porque vos ya Así es. hiciste un estudio de cómo es ese comportamiento, entonces vos estás haciendo que esa persona automáticamente compre algo porque vos ya le estudiaste de Sí. antemano. Y eso puede ser antiético y por eso nosotros estamos tocando este tema muy, muy, muy interesante que a veces la gente no se da cuenta, especialmente lo que está consumiendo y cómo hoy día se comportan la parte comercial, especialmente, Charlie, ¿sí? ¿Puedo dar un ejemplo? Sí. Por ejemplo, uno está viendo qué sé yo, en su teléfono, está viendo redes sociales y de repente empiezan a salir alimentos que despiertan el interés y el deseo de comprar sin necesidad de que vos tengas hambre. ¿Cómo? Pues justamente con la neurociencia, en el neuromarketing se explica de que hay algunos colores que despiertan el interés y el deseo por más de que no tiene. ¿Cómo ser? Colores llamativos como el color rojo están muy asociados a todo lo que es el hambre y el apetito. Entonces, si ustedes se fijan, muchos logos de algunas empresas sí o sí están saturados de rojo. ¿Por qué? Porque eso despierta la apetitosidad de lo que sea que esté ahí. Y eso sería en la neurociencia es lo que hace que se manipule para que la gente adquiera y compre. Así mismo. Entonces nosotros también tenemos que ver un poco acá por la parte de la mente, ¿sí? Sí, la mente, el cerebro, ¿sí? La mente es solo cerebro, ¿sí? O en realidad está describiendo datos o está proporcionando una filosofía. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahora en este pequeño tiempo. Queremos un poco compartir con los televidentes esto, ¿sí? Y en realidad es la parte de datos, ¿sí? La neurociencia con relación a una actividad cerebral con funciones mentales, como estaba diciendo Charlie recién, y el salto es concluir que eso agota la realidad humana, Claro. ¿sí? Es decir, este salto que nosotros estamos haciendo no solo es ciencia, es una interpretación filosófica que puede volverse una afirmación totalizante y ahí estamos en riesgo también un poco lo que es nuestra religión. Entonces, el lenguaje simple, ¿puede la neurociencia demostrar solo existe lo físico o no puede demostrar eso? Ese es nuestro tema. Claro, no, pero no no van a demostrar, obviamente, no con su propio método, ¿verdad? La neurociencia puede demostrar
específicamente relaciones, mecanismos de acción o patrones de comportamiento. Pero la frase solo existe lo físico es una tesis sobre la totalidad del ser que aplica, y eso ya obviamente ya estamos hablando de otro nivel, estamos hablando de un nivel metafísico ya, Derly. Así mismo, entonces nosotros podemos ver en pantalla un poco esta tarjeta donde dice ciencia es igual a cuantificable y filosofía fe es igual a marco de sentido, ¿sí? Entonces Así ahí es. está justamente, ¿sí? Ahí está, exactamente. Aquí lo que está el riesgo editorial, que cuando se mezclan esos niveles, lo que el espectador puede escuchar o entender es un dato, un número, una información. ¿Y qué pasa con ese dato? Esa información lo convierte en una filosofía de vida que lo asume como verdadera y obligatoria para hacer. Y eso es justamente lo que no corresponde. Exactamente, y ahí es donde nosotros corremos el riesgo que si el cerebro participa en la vida mental, ¿sí? Entonces no hay alma. Obviamente, ¿Está? Entonces, sí. ese es el riesgo, ¿sí? Entonces, que algo participe o no, no significa o que agote el significado del ser humano. Es decir, nosotros no podemos reducirlo solamente a la metafísica o a la parte cerebral como el ser humano en tal. Claro. Nosotros también tenemos alma, creemos en eso, ¿sí? Tenemos sentimientos, ¿sí? Y eso va mucho más a la parte neuronal de lo que es la parte de Sí, neurociencia. siempre hay que tener en cuenta de que lo que sea que la parte mental o de datos que aporte la neurociencia, en realidad nunca agota la totalidad del significado del ser humano. Como dijo Derley, justamente el ser humano es mucho más que datos comprobables, corpóreos y de materia, mucho más. Por lo tanto, lo que sea, que por más que sea cierto y acierta tanto en comportamiento y actitudes, puede acertar por el estudio, no agota toda la totalidad del ser humano. Correcto, por eso la tradición católica, especialmente cuando habla del alma, no se entiende como un objeto pesado, sino como un principio del ser humano vivo. Así es. Entonces ahí viene entonces esta pieza fundamental dentro del cerebro, ¿sí? Y esa diferencia es clave porque cambia la pregunta que nosotros nos estábamos haciendo al inicio. La neurociencia puede medir correlaciones desde el cerebro con la experiencia, pero la idea del alma apunta a un nivel más profundo, que es la persona misma. ¿Sí? Yo no puedo medirle por la neurociencia a una persona. Yo también tengo que necesariamente incluir el alma porque es parte de Es esta parte del persona. ser humano. No puede. Sí, porque es una unidad. Nosotros somos una Sí, unidad única en el cual real del ser humano y gracias a eso nosotros tenemos la libertad, ¿sí? Conciencia y también tenemos responsabilidad. El alma no es un objeto para pensar. Ahí está justamente lo que estamos viendo en pantalla, ¿sí? ¿Seguimos, Charlie? sí. Estamos en, a ver, eh, no me perdí en otro cosa. ¿Por qué se mide y cómo se mide el volumen? Porque al medir, entonces nosotros estamos presumiendo que nosotros estamos tratando con un objeto cuantificable, que ya habíamos explicado. ¿Sí? El alma tal como se entiende no defiende por tanto el peso, ¿sí? Se entiende como el principio que explica el ser humano, sea persona completa, no un agregado de funciones, que estábamos nosotros trabajando en la parte de neurociencia, que no niega por método lo que no fue cuantificable, simplemente lo aborda directamente. Ah, ¿Sí? ese tenemos la tarjeta, ¿verdad? Tenemos la tarjeta, la plaquita ahí, ¿verdad? Neurociencia no niega por método lo no cuantificable, simplemente no lo aborda directamente. Y eso realmente es muy importante porque esto no hay que confundir, Deli. Lo no medible en ese instrumento con lo que no es real. O sea, porque si no, es que si no se puede medir ya no es real. O sea, es imposible, eso, el alma o la poesía no se puede medir, pero no por eso Totalmente. deja de ser real, ¿verdad? Así Sería mismo. como intentar usar una regla para medir el color del aire o una regla para determinar un color que no existe. O sea, el método generalmente, y eso es obviamente es lógica, nomás no corresponde al objeto dentro de lo que es nuestro estudio que estamos haciendo. Así mismo. Entonces la fe no viene a reemplazar a la ciencia. No. No, en absoluto. Lo que viene es a ordenar un poco ese sentido, ¿sí? Y eso es lo que también nosotros a través del
de nuestra religión católica, le tenemos que hacer entender también a las personas que no todo va trabajando a través de la ciencia, especialmente cuando estamos trabajando lo que es el cerebro, porque así todo se reduce a un mecanismo nada más, ¿sí? Y la moral se vuelve un programa sin responsabilidad. Y eso no nos cuadra dentro de nuestra existencia humana, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, no podemos hablar de culpa, de arrepentimiento, no podemos hablar de una promesa, mucho menos de una libertad. Entonces, la pregunta siguiente es, así, Charlie. Si el cerebro explica la mente, entonces la voluntad es solo un reflejo. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Esa es la pregunta que lancemos al público. Claro, Bueno, así mismo. la respuesta es, categóricamente es no. Que la voluntad se exprese a través de tu cerebro no elimina la realidad de la persona que elige libremente lo que va a hacer. Por lo tanto, no es o sea, el cerebro de la explicación de la mente no es solamente un reflejo de la voluntad, no es un reflejo. Yo elijo al final, por más. La libertad que Dios nos dio hace que sea libre albedrío, ¿verdad? Por sí, dentro de todo, ¿verdad? Podemos entonces hablar ahora de naturalismo o verdad integral, Dele. Sí, pero acá justamente entra un poco lo que es la ciencia, no es marco totalizante. Entonces el punto delicado acá, estamos hablando un poco lo que es en Internet, ¿sí? Internet muchas veces se presenta como un descubrimiento científico o una conclusión que suena un poco filosófica, ¿sí? Solo lo físico existe. Y la pregunta es esta: ¿eso es naturalismo o es verdad integral? Ahí está la pregunta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tratar de alguna manera entender lo que es el naturalismo. Es un marco que es un marco que afirma que solo lo natural y típicamente lo físico constituye toda realidad, ¿sí? Y la verdad integral sería afirmar que el ser humano incluye dimensiones que no se capturan solo por la cuantificación. Sí, no solamente lo cuantificable, es lo que se cuenta, se puede medir o pesar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos entonces detectar el problema sin pelearnos dentro de estos conceptos que estamos hablando? Y ahí está bien, se tiene que hacer ese gran salto, ¿sí? Si la neurociencia muestra un fenómeno, por ejemplo, correlaciones entre actividades cerebrales y ciertos estados, eso nos va a obligar a una metafísica materialista. Lo que obliga solo si ya se tiene una filosofía previa que dice todo lo real debe ser físico y medible. Sí. Pero acá el problema que se tiene que abordar es justamente la investigación de ese tema. El problema pues es usar la investigación como si fuese un martillo que va a dar una conclusión de algo que ya está decidido sobre el tema. Así es. Entonces entra un poco en la regla editorial del programa, ¿sí? Sí. Diálogo justo. Exactamente. No vayamos a caricaturizar este tema. No podemos convertir a la ciencia a la vez como un enemigo. Recordemos lo que había dicho San Juan Pablo II. Sí. Ciencia y fe son como dos alas de un ave que sin la otra no puede elevar la dignidad del hombre. Así mismo. Ciencia y fe no se contradicen. Así es, no se contradice. Explicar la verdad del ser humano. Unidad, sentido, libertad y responsabilidad por sobre todo como algo concreto y totalizante del ser humano. Sí, y hablando un poquito en frase más práctica, ¿sí? La ciencia describe lo que ocurre, la filosofía decide qué significa lo que ocurre. Sí, para ¿verdad? entender, ¿sí? Por eso los dos van de la mano, Charlie. Sí, así es. Y la fe católica, al hablar del alma, no lo hace por burla o la realidad, sino para explicar la verdad del ser humano, que es una unidad, sentido, libertad y responsabilidad. Así es. Entonces, ¿cómo vamos a resumir este bloque en una línea? Para la gente o para los televidentes que, por ejemplo, ahora recién están sintonizando y medio que tantos datos y tantas cosas así que se le están juntando, a lo mejor se pierden dentro del tema. ¿Cómo le podemos resumir así de qué es lo que estamos hablando? Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer nosotros cuando uno escucha neurociencia, ¿es igual a no hay alma? ¿Sí? Eso es. ¿Estamos mostrando solamente datos o imponiendo un marco metafísico? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿sí?
Y en este entran las verdades o no, ¿sí? Primero, el hecho de que el cerebro existe, implicando prueba que el alma no existe, ¿eso es verdad o no? Y la verdad es No. correctísimo. Bueno, vayamos un poco entonces al tema de la teoría a la conciencia. ¿Está bien? Sí, Bueno, vemos que hasta aquí ya hablamos todito ya justamente del marco informativo y de datos de que estamos hablando sobre la neurociencia, pero ahora vamos a ir un poco a lo esencial. Y esto justamente es lo esencial. ¿Cómo es que toca esto con nuestra vida moral? Si el cerebro se puede estudiar, eso elimina una responsabilidad moral del ser humano. no, Charlie. De hecho, obliga a pensar con más precisión. Ahí ¿Por está. qué? Porque la moral no es algo que hace ruido nomás en las personas o en el cerebro. Es el comportamiento de una persona. Así. La moral es lo que hace que una persona se comporte, ¿sí? Cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de virtudes, de conversión, Es, ¿eh? No hablamos de un mecanismo aislado, metamente metafísico o de ciencia. Hablamos de un sujeto que actúa libremente, ¿sí? ¿Qué pasa si alguien dice, por ejemplo, yo no elijo hacer eso? Mi cerebro es el que me está obligando a hacer. Y entonces estamos bajándole a la persona en un efecto y la voluntad a mero resultado. Ahí está. Y La- estamos entrando En un terreno, muy, muy difícil. sí, bastante pedregoso y resbaloso, ¿verdad? Porque la experiencia humana lo que insiste en otra cosa es que uno puede reconocer el mal, puede deliberar, arrepentirse, pedir perdón y, lo más importante, libremente puede cambiar el rumbo de su decisión. O sea, eso es, o sea, por más de que haya procesos cerebrales, es que hay una persona que responde a la verdad y al bien libremente. Eso es Entonces, importante. ¿qué error común se está corrigiendo en este aspecto, Charlie? Bueno, y acá hay dos errores que generalmente se siguen cometiendo, ¿verdad? Uno es el error del cientificismo, es decir, absolutizar el método del laboratorio. Todo se tiene que estudiar y poner debajo de un marco científico teórico para que tenga validez. Si no se puede estudiar bajo ese marco, ese ojo laboratorial, no es verdad o no existe. Ese es un. Segundo, el error de la desconexión. Es ignorar que el cuerpo y el cerebro importan de verdad. No solamente el cerebro, no solamente la voluntad y el acto, sino también el cuerpo unido. Es una unidad, como dijo Derlich hace un tiempo nomás, una unidad completa. Entonces, en nuestra tarjeta que podemos ver ahora en pantalla, el cuerpo importa, pero la persona no se agota en el cuerpo. Según lo que acabas de explicar, Charlie, ¿sí? Exactamente, ahí está. Un católico no teme estudiar todo este tema. No puede tener miedo a ir, conocer y adentrarse más, e investigar. Pero tampoco tiene que confundir que el estudio con una eliminación del sentido moral de lo que está haciendo. No puede eso. Por más que un estudio no puede, eso va a eliminar. Yo creo que tiene que enriquecer incluso eso. Así es, y entonces cuando nosotros vamos a hablar de una aplicación concreta en la parte de estudios, cuando uno educa a la conciencia, no está negando la biología, ¿sí? Está Exactamente. afirmando que la biología no reemplaza la libertad humana. Eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando nosotros estamos hablando de neurociencia y estamos aplicándole al concepto humano. Ese es el famoso hábito repetitivo malo de que alguien hace algo malo y repite constantemente esa acción. ¿Por qué? Porque cree de que no puede salir de ese círculo vicioso. Y si uno mira eso como un mecanismo, quiere decir que solamente tiene que esperar que todo se incendie, todo para poder apagar ese incendio, o sea que ya no hay más caso. En realidad no es así. Si Entonces, uno mira como persona, aparece un camino de la verdad que es reconocer y arrepentirse de ese acto o pedir ayuda, practicar estas virtudes que van en contra, qué sé yo, de la gula a la abstinencia, de la pereza a la pronticidad de levantarse temprano, o sea, ir formando hábitos. Y eso no es anticiencia, Derly, no es para nada anticiencia, eso es humanidad integral. mira un poco. Entonces vamos nuevamente a otra pregunta, ¿de verdad o no?
la neurociencia hace innecesaria la responsabilidad personal. ¿Esto es verdad o no es verdad? No, no es así. La ciencia puede ayudar entonces a comprender, no elimina el deber moral. ¿Es así, Sí, Charlie? es justamente lo que explicamos recién, exactamente. Entonces con esto de Charlie, ya llegando casi a nuestro final del programa, no es para ganar discusiones, sino es para buscar una verdad que vaya enraizado con la ciencia, que estudia mucho y en realidad aportó mucho. Todo lo que es Aportación. la parte de salud ayuda muchísimo hoy día con el tema del Alzheimer y todas esas cosas. A través de estos estudios se va mejorando una Sí, calidad de vida humana. Pero cuando entramos en la parte comercial es ahí donde entramos en un problema moral, claro. porque queremos llevarlo hacia un lugar donde voy a sacar yo provecho, porque yo te estoy estudiando a vos y eso puede hacer que yo saque ese provecho para Claro, lucro sí. mío, ¿sí? Entonces ahí es donde entramos en un problema moral en realidad. No tanto cuando buscamos una ciencia que mejor quiere buscar o mejorar la calidad de vida Del ser humana. humano, sí, sino el beneficio de unos pocos. Y ahí es donde entra, y bueno, sabes que ahí justamente se cruza con nuestro santo de hoy que estamos hablando, el de los estandartes. Justamente, el estandarte que todo llevo hace de que yo justifique con la neurociencia mi accionar, pero en realidad tu estandarte no debería de ser ese. Así mismo, entonces por eso justamente lo que nosotros tenemos que trabajar aquí es tratar de puntos de vista diversos, con justicia, ¿sí? Prudencia y vigilancia ética. Es decir, la Eso sí, religión hay que católica lo que estar, hace es sí, buscar la hay que estar parte atento. entonces lo que nosotros tenemos que buscar es un poco educación, que es Sí. lo que queríamos hacer también con con este programa, ¿verdad? No, no crear un espectáculo sobre eso, ¿verdad? Sino de que crear una conciencia educativa. Y también una regla práctica, Sí, ¿verdad? Una regla práctica. Antes de afirmar, es separar tres cosas importantes. Acá hay que separar tres cosas. Uno, lo que se observa, lo que se interpreta y lo que se concluye filosóficamente. Es decir, yo tengo acá una cosa que yo veo de que se está haciendo algo que vos estás viendo objetivamente, ¿verdad? De acuerdo a tu experiencia, vos vas a interpretar eso y vas a concluir filosóficamente de acuerdo a ese adicional, de acuerdo a tu formación. Y ahí es donde entra justamente y se unen tanto la neurociencia como la fe para que tu conclusión sea válida y sea moralmente y éticamente correcta. Sería eso. entonces si no separas esto, entonces se está confundiendo una ciencia con una ideología. Ahí está, y se va a confundir y eso es lo que generalmente ocurre, más Y todavía ahora, sí, es y entonces terrible. Charlie, después de haber visto todos estos temas de neurociencia, yo sé que a muchas personas seguramente le estará haciendo un poco ruido y Sí, ¿verdad? le estará haciendo, le está costando captar esto, pero esto es una realidad. Esto es un Sí, tema muy actual, ¿sí? Entonces que a veces la gente no se da cuenta de cómo funciona esto, ellos no se dan cuenta que por qué en las góndolas, en los supermercados hay caramelitos ahí, papá, puestos. No es que, yo voy a poner nomás caramelito. no, no, está Eso todo sí, estudiado. es un Sí, se estudia estudio todo. el ser humano se fue al ese súper por querer comprar algo y se fue para eso nomás. Pero cuando ya se fue en la góndola para hacer entonces vio otra cosa y ahí es donde entró la neurociencia y le estudió y Claro, dijo que el ser humano hace compras por inercia nomás y porque ve y claro. pum, sin necesidad. No, era su necesidad. No, no era su necesidad. Se llama, eso en la neurociencia se llama compras compulsivas. No, Neuromarketing. sí, neuromarketing no es por necesidad. Y generalmente si el televidente recuerda que se va a un supermercado y quiere comprar elementos básicos de consumo diario, pan, frutas, verduras, carne, eh, siempre está al final en el supermercado. Nunca vas a estar a la entrada. ¿Por qué? Porque en ese camino que vas a recorrer para llegar a esa tu necesidad primaria, vas a irte a través de un mundo de góndolas que te van a pasar a través de arcos, islas y promotoras, todo que te van a ir tirando esto, comprar acá, 2 por 1, promoción, llevar, comprar ya, comprar ya, comprar ya. Y después recién puedes llegar al final y ahí vas a estar tu litro de leche, tu 1 kilo de carnaza o tu medio kilo de pan Felipe. Ahí recién. Y eso es todo acción de la neurociencia. Se crea un recorrido para incentivar a la gente a las compras compulsivas.
Ahí está. Entonces, y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer hoy día para hacerle entender que si bien la neurociencia es algo positivo Ya. en la rama de salud, pero sigue siendo un dilema ético en la parte de ventas comerciales y lo que es Sí, neuromarketing, todavía ¿sí? está bien, sí. Nuestra amiga Rosita nos está escribiendo y dice, buenos días, hijo del trueno, les vemos siempre, bendiciones, Rosita y Carlos Cubilla. Ah, gran saludo, gran saludo. Ah, ellas son abuelos ahora ya, Sí, yo sé sí, eso, señor. todavía, ¿verdad? Así mismo. Sí, qué grande, qué grande. Creo que ahora nosotros estamos con 3 puntos y todavía el otro club creo que todavía está con 0, ¿verdad? Y hoy tiene que jugar, Ah, Chapo. hoy tiene que Hoy jugar, juega, ¿verdad? hoy Fuerza, juega. fuerza, Cubilla y Marín, ¿verdad? Yo creo que en algún momento pueden salir, ¿verdad? Como nosotros salimos, a lo mejor ellos también pueden salir, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Claro que sí, son los más grandes, tienen que salir los pesos pesados Claro. adelante, sí, sí. Podemos tirarle una pregunta al público, ¿verdad? ¿Podemos? Sí, en tu vida, vos que ahora nos estás escuchando, ¿verdad? ¿Qué parte del ser humano estudia mejor ese laboratorio que estábamos hablando? ¿Y qué parte exige una fe para ser entendida en esos actos? O sea, ¿cómo vos analizás eso? ¿En forma racional o en forma de fe? Analizar esos dos. Generalmente, como les digo, como estuvimos hablando en el programa, es una unión de ambas cosas. La ciencia te ayuda a comprender y la fe a tomar la decisión correcta. Entonces, ya le damos todo, ya incluso la respuesta para que lo puedan aplicar durante la semana, ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo lo que le pediría a nuestro televidente, Charlie, que vayan estudiando, vayan viendo más sobre este tema muy fascinante que es la neurociencia, Sí. porque también ya estamos entrando también en la parte de neuroeducación también, ¿sí? Ahora volvieron las clases, ¿verdad? Ya. Claro, y aparte de eso es cómo la educación tiene que ir cambiando en realidad a las nuevas mentalidades de estos nuevos chicos, ¿sí? Entonces, la educación también tiene que ir, así como el neuromarketing estudia al ser humano para que pueda comprar y hacer mejores compras para mi provecho, ¿sí? Entonces también en la educación se tiene que empezar a estudiar un poco a los comportamientos de los niños en relación a qué mejor le queda a ellos para poder mejorar este nivel de educación para que ellos se hagan mejores profesionales el día de mañana, ¿sí? Si tienen contacto con algún docente o los espectadores que son docentes, pues entonces analizar eso y ponerlo en práctica. Así que, sin nada más, estamos muy agradecidos por habernos acompañado un domingo más en este fascinante programa en el cual tocamos siempre cosas de la realidad. No se olviden de escribirnos y hacernos su petición sobre qué quieren tocar, sobre qué tema les gustaría que nosotros hablemos. Lo vamos a analizar. Nosotros todo lo que tocamos es con venia o con aprobación del sacerdote. Esto no es nuestro nomás, sino que o sea, pueden estar seguros de que lo que tocamos nosotros está alineado con lo que piensa la iglesia. Así que, sin más, nos despedimos. Muchísimas gracias. Darle algo más que... La frase del día. La frase del día es, así que tengan la obligación de pensar antes de actuar, de analizar con fe los actos y la obligación de ser felices. Felices. Nos vemos el próximo domingo. Buen fin de semana para todos. Chao, chao.